Bien, vamos a comenzar las exposiciones. Vamos a escuchar el trabajo de la bióloga marina, profesional de plagas hidrobiológicas de la Unidad de Gestión Sanitarias y Plagas de la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile, la señora Daniela Guajardo. La exposición que Daniela nos va a presentar lleva por nombre Situación actual de la plaga dídimo en el territorio nacional, una visión de la Subsecretaría de Pesca. ¿Ahí? ¿Está bien? Sí. Hola, muy buenos días. Primero agradecer su presencia. Bueno, como señalaban, yo vengo en representación de la Subsecretaría de Pesca, soy la encargada de plagas hidrobiológicas dentro de esta entidad. Y bueno, les voy a comentar un poco de la situación actual, pero primero voy a hacer como un poco el marco de cómo pudimos afrontar la plaga desde la Subsecretaría de Pesca en su primera aparición. Bueno, el DIMO tuvimos una primera detección en Chile en el año 2010 y para poder, esto es como, primero hacer como un marquito, ¿no? Y después, bueno, pudimos enterarnos de que era una especie que se constituía como una plaga en otras partes del planeta. Por eso es la interrogante, DIDIMO en Chile, ¿era una plaga o no? Bueno, aparados dentro de esto tenemos todo un marco normativo que es el Reglamento sobre Plagas Hidrobiológicas que nos entrega todas las facultades para la autoridad, al Servicio Nacional de Pesca en específico, para vigilar y controlar las especies declaradas como plagas. Bueno, en este sentido, el reglamento el reglamento de plagas, nace de un mandato directo de la Ley de Pesca y Acuicultura, en específico en su artículo número 86, y bueno, este reglamento tiene como un objetivo la protección y el control para evitar la introducción de especies peces que puedan ser constitutivas de plaga, aislar su presencia en el caso de que ya estén en el territorio nacional, evitar su propagación a través de las medidas de control y vigilancia que se ejercen por el Servicio Nacional de Pesca y propender a su erradicación cuando ésta pudiese ser posible. Bueno, dentro de este marco también tenemos definiciones de las cuales yo rescato las más importantes y las que se aplican directamente a la plaga del DIDIMO, la cual es, bueno, que es una plaga hidrobiológica. Las especies que estén dadas por su abundancia o densidad puedan causar algún efecto negativo en la salud humana. Eso, por ejemplo, aplica en el caso de la Alexandrocatenella, que es una de las plagas que tenemos declaradas en el territorio nacional y que tienen veneno paralizante y que pueden matar a los seres humanos. Que puedan constituir un daño a alguna otras especies hidrobiológicas. En el caso del DIDIMO ahora no lo tenemos en consideración, pero considerando el principio precautorio que nos entrega la Ley de Pesca y Acuicultura, tenemos que actuar aún si no tenemos el conocimiento científico en el momento. Bueno, hidrobiológicas o que puedan generar este daño en el medio ambiente, bueno, y consecuentemente deben generar algún daño en alguna actividad económica, ya sea pesquera extractiva o de acuicultura, que es donde nosotros nos movemos como Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Bueno, otra de las definiciones y que también como que encaja muy bien frente a esta especie del DIDIMO es respecto a las especies exóticas invasivas. Estas se refieren a que todas las especies que estén fuera de su rango natural de distribución puedan estar y que tengan algún antecedente de generar otra plaga en otro país, nosotros tengamos que tomar acciones para poder enfrentarla. Bueno, calza pero exactamente cómo pudimos detectar, cómo pudimos encontrar la plaga en nuestro país. Bueno, un poco de la descripción del reglamento y para poder entender cómo las acciones que se han tomado, es que es como la operación de este reglamento. Este reglamento no es como un reglamento estático, aquí se toman como varias acciones desde el momento que nosotros tenemos una detección. Las acciones van principalmente para conocer la especie. Dependiendo de todo lo que nosotros sepamos de esta especie, son las medidas que podemos tomar y adecuar para tender al control y la erradicación si es que esta fuese posible. Entonces, primero tenemos que conocer sus características biológicas, ecológicas, distribución, mecanismos de dispersión, etc. Poder determinar algunos parámetros para poder establecer las categorías que están dadas en el reglamento de plagas, que son categorías de plaga como tal, en el cual ya la especie está presente directamente, o una categoría de riesgo que se refiere a cuando la especie estuvo presente y posteriormente ya no la encontramos, sin embargo, queda el riesgo de que pueda aparecer nuevamente en ese lugar. Para eso también necesitamos conocer su distribución geográfica en el territorio nacional, para poder tomar las medidas de contención.
Las densidades o abundancias de las cuales vamos a cambiar de esta categoría de plaga o de plaga a riesgo, y si tiene algún efecto asociado. Por ejemplo, en el caso del Alexandrium catenella, como les comentaba anteriormente, son las toxinas. En el caso del Didimo son la proliferación de estos MATs en el sustrato. Dije MATs. Caroline me corrigió ahí. Bueno, consecuentemente con todo esto, el programa, el reglamento de plagas establece la categorización de la plaga a través de una resolución fundada que da la Subsecretaría de Pesca, y la cual va ligada directamente con el programa de control y vigilancia que genera el Servicio Nacional de Pesca, que se refiere a este. Bueno, ahora volviendo en el caso específico del Didimo. Esta es como la cronología que tenemos, y desde el año 2010, como les señalaba anteriormente, fue la primera denuncia de su presencia en el país. Esto fue en la 10ª región, en la cuenca del río Futaleufú, donde un experto pudo determinar que esa especie le parecía sospechosa, que ya la había podido encontrar, la había visualizado en Estados Unidos, mandó muestras y efectivamente se confirmó su presencia. Bueno, en este contexto y ante el desconocimiento, se generaron reuniones con expertos y se realizó una gira internacional a Nueva Zelanda, donde autoridades de nuestro país pudieron visitar cómo ellos ejercían el control y la vigilancia en su país. Ya en octubre de este mismo año se genera la primera declaración de área plaga, estableciéndose el río Futaleufú y un trecho del río Espolón como un sector de plaga. Consecuentemente con esto también se realizaron una serie de modificaciones a la normativa para poder ajustarla, porque nuestro reglamento siempre tuvo una visión muy enfocada hacia el agua de mar, hacia el mar. Ahora estábamos cambiando de ambiente, nos situábamos en ríos, por ende había que hacer algunas adecuaciones a la norma. Bueno, este es un mapa de la distribución de la primera declaración que tuvimos de plaga. Este es el río Futaleufú, que se declaró como un trecho de río, que posteriormente nos hemos dado cuenta que no se ajusta muy bien a poder declarar plaga solamente un trecho. Y ahí está el trecho del lago Espolón. Bueno, posteriormente, ya con un poco de camino recorrido, ya generando los primeros estudios de prospección en el área, ya pudimos darnos cuenta de que había una expansión hacia la 10ª y 11ª región. Ya teníamos varios focos. También se cambia un poco la lógica de hacer esta declaración de plaga. Ya no consideramos solo un trecho, sino que consideramos una cuenca como una unidad funcional donde están contenidos los cuerpos de agua, y estos generan interacciones entre ellos, se interconectan. Bueno, aquí les muestro cómo se ha ido generando esta expansión. En la gráfica, los puntos verdes se pueden observar, son todos los puntos que fueron prospectados en estos primeros esfuerzos de monitoreo, y aquí podemos observar que la cuenca del río Aysén está como bastante afectada con la plaga, las primeras detecciones. Y la subcuenca del río Futaleufú, que fue nuestra primera detección, ya podemos observar que también hay como una infectación aguas abajo. Ya en los años 2013, y bueno, y desde el 2011 se mantiene un ejercicio de monitoreo y prospección que se mantiene hasta el día de hoy, que se toma como una actividad continua, y de lo cual para nosotros como Subsecretaría de Pesca es muy importante para poder monitorar y vigilar cómo se mueve esta plaga en el territorio y cuál es su dinámica, básicamente. Bueno, ya en el 2012 pudimos observar una expansión hacia el norte de las primeras detecciones, de la 10ª ya hacia la 8ª, 9ª regiones, y ya en el año 2013 a fines del 2013 observamos la primera detección en esta región, en la región de Magallanes. Bueno, guardando un poco en la memoria el mapa anterior, esta es la expansión que les señalaba hacia el norte, que es en la cuenca del Alto Biobío, donde se encontraron algunos puntos, en la subcuenca del río Pucón, Valdivia, y la cuenca del río Puelo. Todo esto corresponde al norte de la región donde inicialmente encontramos la plaga. La cuenca del río Aysén se mantuvo, sin embargo, hubo algunas modificaciones porque no necesariamente se mantuvo en los mismos puntos que había sido detectado inicialmente. Se observó inicialmente una presencia y posteriormente
fueron al lugar y no había. Ya en la cuenca del río Báquer también observamos las primeras detecciones, y esta es la primera detección en Tierra del Fuego, en Río Grande y el Río Blanco. Esto porque es una forma distinta también de abordarlo. En Tierra del Fuego tomamos consideraciones especiales debido a que esta corresponde a una isla. Las islas, y tomando el ejemplo que tenemos de Nueva Zelanda, son ecosistemas mucho más vulnerables. Por ende, en la resolución se estableció un perímetro de control en el cual se pueden generar todas las medidas de bioseguridad, se les pueden exigir a las personas para evitar que ésta se siga diseminando dentro de los ríos vecinos. Y el área de plaga se estableció en todos los ríos que tenían interconexión con las primeras detecciones. Ya durante estos últimos 2 años, 2014-2013, se mantienen a raíz de las prospecciones y de los monitoreos, se ha retroalimentado y se han modificado numerosas veces estas resoluciones, adecuando espacialmente la declaración de la plaga. O sea, ya tenemos con este proyecto que viene un monitoreo desde la 8ª a la 11ª región, tenemos abultado la cantidad de puntos que tenemos prospectados a lo largo del país. Y ya durante este año 2015 vamos en la 3ª modificación de la resolución de plaga a la luz de todos los nuevos antecedentes que hemos tenido. Bueno, aquí les voy a mostrar un poco de lo último que está saliendo porque todavía no termino la declaración, pero podemos observar que tenemos nuevos puntos, nuevas cuencas infectadas en la 9ª, la 14ª, la 10ª, 11ª y 12ª región. Bueno, esta es la prospecciones a febrero del 2014, la última, y esta fue la última en este año, febrero del 2014, ya cuando teníamos unas nuevas cuencas. Se pueden observar que están muy cercanas a las que ya están detectadas. No sé si se alcanza a visualizar un poco que es un doble achurado, las como que se van acoplando nuevamente a esta resolución de plagas. Aquí nos encontramos en el Biobío algunas nuevas subcuencas, que son las subunidades, y en el río Valdivia. También en la cuenca del Báquer pudimos encontrar 2 nuevas, y en la cuenca del río Palena encontramos nuevas detecciones también. Hasta la fecha, la plaga se mantenía contenida en la cuenca del Tierra del Fuego. Ya en marzo de este año, marzo y abril del 2015, se generaron, a la luz de los nuevos monitoreos, una nueva modificación de esta área de plaga, incluyendo ya en el río Renaico una nueva área de plaga, en el Imperial, que hasta la fecha no teníamos, en el Tolten, Río Bueno, en el río Puelo. En casi todas las cuencas que ya estaban declaradas se iban acoplando nuevos sectores. Y en la cuenca del río Pascua, que es una nueva detección y es un sector muy alejado y de difícil acceso, y se encontró solo en un punto. Y ya durante este año fue la primera detección en el sector de Torres del Paine, donde se tomó el mismo principio precautorio que se había tomado inicialmente en Tierra del Fuego, en el cual fue establecer un perímetro de control alrededor de esta detección. Esto también, ¿por qué? Porque Torres del Paine es un sector muy valorado desde el aspecto turístico en la región. Y esta corresponde al trabajo que se está realizando en este momento de los últimos antecedentes que se han tenido a la fecha respecto a las detecciones. Se desafectó la cuenca del río Renaico para afectar la del Meninco y declarar esta como área de riesgo de plaga, ya que no se pudo detectar en este último monitoreo, pero sin embargo sí se detectó la presencia en el vento formando un MAT en esta cuenca, subcuenca del río Meninco. En la cuenca del río Imperial también se hizo una desafección en el cual estaba como un área de plaga y ahora lo pasamos a riesgo. En Valdivia hay un sector muy costero, que esto también es muy importante para nosotros después poder corroborarlo, porque es la primera vez que lo vemos tan cercano a la costa. Tenemos un punto positivo y también formando material mucilaginoso. En la cuenca del río Bueno también, en la del Puelo podemos encontrar otros puntos positivos, en costeras e islas, en estas cuencas de la 11ª región que corresponden a la de Pascua y Báquer, si no me equivoco. No hubo nuevas detecciones y en Magallanes se mantienen estos 2 sectores que se mantienen con las mismas categorías a la luz de que tenemos los mismos antecedentes, a excepción de un punto en río Las Turbas,
en Tierra del Fuego, el cual estaba contenido anteriormente en un sector declarado como área de control y el cual modificamos esta área para poder declararlo como área de plaga. Bueno, dentro de las acciones desarrolladas y que se mantienen de manera constante, la Subsecretaría de Pesca mantiene este programa de control y vigilancia que lo realiza y lo vamos a mantener como una actividad continua. Este seguimiento viene del 2012 y se ha ampliado desde la octava a la 12ª región, se mantiene. Una actividad que también para nosotros es fundamental es mantener la educación y la difusión de todos los resultados que se vayan realizando. A la fecha hemos realizado bastantes capacitaciones en el marco de los proyectos de monitoreo, la difusión también de estos mismos resultados de los proyectos de monitoreo, en el cual, por ejemplo, este constituye una acción de difusión y de educación. Algunos estudios, nosotros estamos como al debe en la Subsecretaría de Pesca, principalmente porque los fondos que se tienen nunca son suficientes y están todos enfocados por lo menos a monitorear en el resto de las regiones, desde la octava hasta la 11ª región, y eso es una cantidad no menor de dinero. Por ende, nuestras acciones, más que de generación de estudios, es prestar apoyo a la investigación. Bueno, y también que mantenemos asesorías de expertos, principalmente con la visita que fue a Nueva Zelanda en el año 2010, pero desde hace ya algunos años, 2 años aproximadamente, mantenemos una relación estrecha con el doctor Max Boswell, que nos ha entregado sus conocimientos y nos ha hecho poder adaptar a raíz de los tiempos y a la luz de los nuevos descubrimientos, nuestro programa de control y vigilancia. Bueno, esto es solamente para mostrar un listado de todos los estudios y prospecciones que se han realizado a la fecha, tanto del Servicio Nacional de Pesca, la Subsecretaría de Pesca, como a nivel de la región de Magallanes, en el cual ellos han tenido un rol fundamental dentro de la región para mantener estos programas de control y vigilancia, y de monitoreo, perdón. Bueno, aquí también esto es otro de estos proyectos. Además también hay documentales de difusión que se realizaron en una primera instancia en la Subsecretaría de Pesca, un manual metodológico que realizó Carolina Díaz en el marco de un proyecto también de prospección, y el cual ya cuenta con una nueva edición, la cual ahí estamos en conversaciones para poder difundirla. Bueno, básicamente es más que nada algunos estudios de prospección que se mantienen, y también estudios sobre piscicultura que realizó el Servicio Nacional de Pesca para poder ver las medidas que se debieran tomar en las pisciculturas para evitar minimizar los riesgos de diseminación. Respecto a la asesoría de expertos, y esto es algo actual, bueno, lo que se había realizado con Nueva Zelanda, que dio origen al programa de control y vigilancia que tiene el Servicio Nacional de Pesca. Actualmente, en marzo del 2015, nos visitó el doctor Max Boswell, en el cual, tomando todas las enseñanzas y lo que él nos comunicó el día de hoy, hemos tendido a tomar un cambio de enfoque respecto al DIMO, y estamos más enfocados a cómo convivir con él más que cómo atacarlo. Sin embargo, tampoco nos deja de dar vueltas el hecho de que es una especie exótica, o por lo menos no tenemos la certeza de que sea una especie nativa de Chile, y eso tiene consideraciones muy distintas a cómo las podríamos tomar en el hemisferio norte, de las cuales ya es una especie original. Y como una de las conclusiones respecto a estas asesorías, nosotros, y que lo hemos conversado ya en varias ocasiones, estamos tomando como una lección, tomar la bioseguridad como una conducta país, tomando como ejemplo la plaga del DIMO, empezar a concientizar a la gente para que no sea solamente la contingencia por el momento, sino que se tome como una conducta país de resguardo de los sistemas naturales. Bueno, estas son las tareas, y eso es con lo que estamos ahora como en la situación actual, nuestras tareas y próximos desafíos. Necesitamos conocer cuál es el efecto en el medio ambiente, los estudios ecológicos y comparativos que se puedan generar en los ambientes que sean prístinos, generar una comparación si estos se ven afectados los sectores con DIMO y los que están libres de la especie. Realizar una evaluación económica. Nosotros como Subsecretaría de Pesca estamos bajo el marco y el alero del Ministerio de Economía. Por ende, las plagas
aun cuando afecten el ecosistema y no tengan algún perjuicio sobre las actividades productivas, nosotros quedamos un poco fuera de ámbito de acción. Por ende, la evaluación económica es algo importante para poderle dar mayor fuerza y mayor importancia para seguir y continuar con estos estudios si es que están afectando el medio, o sea, las actividades productivas, bien digo. Un programa educativo nosotros lo consideramos como algo fundamental y nos basamos en como se llama, en lo que señalaba anteriormente respecto a que tenemos que dar este cambio de enfoque, tenemos que asimilar la bioseguridad como una conducta país, y también considerando que Chile es como una isla, estamos aislados por el mar, estamos por un lado con la cordillera, por ende cualquier especie que pueda acceder y pueda hacer un perjuicio, es importante tener asimilado esta conducta de bioseguridad. Bueno, y mantener el monitoreo y la vigilancia, que tiene que ser una acción permanente. Sin embargo, estamos pensando en modificar un poco y darle mayor relevancia al cuidado de algunos sectores en específico, como son, por ejemplo, en esta región, Torres del Paine o en los parques nacionales en general. Entonces, blindar esas áreas, más que tener una prospección y gastarnos todo el dinero en prospectar absolutamente todos los ríos del país. Bueno, además de eso, nosotros necesitamos tener un input de información respecto a estudios genéticos, que es algo que está desarrollando la doctora Leila Cárdenas, que en la tarde nos va a comentar al respecto, poder tener la predicción de proliferaciones masivas. Tenemos ya los antecedentes que nos ha entregado el doctor Max Boswell, y bajo esa premisa debiéramos levantar una línea base respecto a la físico-química de nuestras aguas. Es una tarea titánica, pero sin embargo hay que partir poco a poco para poder generar algún mapa de riesgo que nos dé luces de. También considerar cuáles son los elementos, los fomites o vectores, los fomites o el vector humano o vectores animales que puedan estar actuando como un diseminador. Nosotros, como observamos en los mapas, creo que no podemos desconocer de que existe un efecto de diseminación. Desconocemos, quizás a lo mejor es el factor humano, no lo es, no lo sabemos, pero de que existe un factor de diseminación lo hay. Bueno, y generar algunas estrategias, que esto va de la mano con el tema del control y la vigilancia, para la minimización de este riesgo de la diseminación, considerando la distribución espacial que observamos anteriormente. Solo eso. Muchas gracias. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Hay alguna consulta? ¿Sí? Sí. La bioseguridad, yo creo que a mí me gustaría que el Servicio Nacional de Pesca hablara más de ese tema, porque ellos son los que llevan a cabo el programa de control y vigilancia y ahí están establecidas estas medidas de bioseguridad. Pero prefiero pasarle la pelota a los colegas. Francisca. Cuando dices que se escucha, ¿sí? Cuando se utiliza el principio precautorio y que hay que determinar en el fondo cuán nociva puede ser el alga, ¿hay un plazo? ¿Hay un plazo así como tienen 10 años para descubrir si esto es malo o no es malo? No, no hay un plazo establecido. No, básicamente es como la herramienta que nosotros tenemos para actuar en el plazo que vayamos generando mayores estudios y mayor conocimiento sobre la especie. Claro, o sea, de hecho, si tú ves la cronología, aquí en Chile tenemos solo 5 años de monitoreo, y eso además cuenta que tenemos la deficiencia que no hemos generado mayores estudios respecto a los efectos de. Y entonces el monitoreo nos da luces y bueno, de ahí yo lo siento como algo afortunado, contamos como con el plus de que los ejecutores de los proyectos siempre tienen la inquietud científica para poder generar y dar respuesta a algunas de estas preguntas. Entonces, tratamos como de caminar a dos bandos, siendo que el monitoreo igual es como lo más importante a nivel como subsecretaría de pesca para poder mantener. Acá, una pregunta. Tú hablaste de hacer una evaluación económica y me imagino que estás hablando de una evaluación social. Socioeconómica. Socioeconómica. ¿Se han hecho estudios del impacto al final del DIMO que puede tener a nivel país? Mira, a nivel social. A nivel como evaluación técnico-económica. No sé si... Sí, mira, te cuento un poco como la historia de ese estudio en realidad.
el año 2012 se generó un primer estudio para hacer esta evaluación socioeconómica del impacto de la plaga del dimo a nivel, claro, de las actividades productivas, bueno, y por ende con el componente social. Sin embargo, la información con la que se contaba era muy baja, muy poca y pobre, por ende finalmente el estudio se generó como una línea base. Lo que nosotros esperamos ahora es poder contar con fondos, que ha estado bastante mala la cosa en la DIPRES, la repartija, para poder contar con un tema comparativo, porque tenemos esta línea base que se generó en el 2012 y ya han pasado 3 años. Necesitamos saber si efectivamente, en comparación con esto, ha habido algún detrimento económico sobre las actividades que fueron evaluadas en ese momento. Claro, más encima, o sea, si recién están viendo como cuáles son los impactos del DIMO, después tienen que cuantificarlo y después asignarle un valor a eso. Exacto. O sea, falta un montón. Pero no hay mucho en ese tema. No hay mucho. Sí, es como lo que yo señalo siempre. Finalmente, dentro de la subsecretaría, las plagas es algún tema importante, pero finalmente no es lo más relevante a nivel como económico, ¿cachai? Entonces, los dineros que se asignan a este tema de las plagas, porque es una obligación país asignarlo, están dados principalmente para el monitoreo y la vigilancia. Y de ahí uno pega así como algunos masticazos para poder establecer otros nuevos estudios y que también siempre están como bien acotados por el tema de presupuesto. Y por eso yo como que me da gusto trabajar con científicos, por ejemplo como la Carolina, que nos ayudan a resolver otras problemáticas o dar luces, principios de problemática, pero ocupando todos estos fondos. Muchas gracias. Seremi. ¿Me va a pegar? Tengo varias consultas. Primero, usted ha escuchado al doctor acá que tiene como un árbol, sonó casi como, bueno, un árbol no, suena bonito, pero no tiene mayores consecuencias al tema del medio ambiente, más que nada el manejo. Entonces hasta ahí uno se podía quedar tranquilo. Lo que me preocupa es que hay una variable que está siendo influenciada por los seres humanos, aparentemente, que es la presencia o la ausencia de fósforo. Y así como se afecta al dídimo, mi pregunta es, ¿tenemos estudios de que otras especies se activan o se desactivan, aumentan, proliferan o no proliferan por la ausencia o la presencia de fósforo? Primera pregunta. Porque si aumenta el fósforo, puede que se muera el dídimo, pero aparezcan otras cosas. Y si disminuye el fósforo, puede que aparezca el dídimo, pero se mueran otras cosas. Entonces esa pregunta no la escuché en ninguna parte. La correlación a otras especies locales o exógenas. Y lo segundo, lo conversamos en marzo del año pasado, cuando tuvimos la exposición en Valparaíso, la relación en qué zonas aparece el dídimo y qué estaría produciendo el aumento de nitrógeno. Hicimos un experimento con el doctor cuando estuvimos en Valparaíso y comparamos el río Serrano y nos dimos cuenta que en los lugares donde aparecía el dídimo había producción agrícola y donde no había dídimo no había producción agrícola porque era parque. Total, hay una relación. Entonces la invitación al cruce de datos con el resto de economías, también se los pedí un tiempo atrás, le di la dirección de quien manejaba esas bases de datos, y también la 10ª, la 11ª región para ver el cruce de datos. ¿Prolifera en zonas agrícolas o no prolifera? Y vamos a hacer un ejercicio práctico, vamos a refutar o validar la postura. Yo creo que tiene razón. Y lo tercero, lo planteaba, esa base de datos la tenemos, la tenemos por predio, podemos saber los límites, todo. Y lo tercero, lo que me preocupó lo que usted plantea, que también hay orígenes naturales de la existencia de fósforo. Hay zonas geomorfológicas que producen más fósforo y otras no. Se ha hecho cruce con Cernageomín para saber qué zonas aquí en la región tienen fósforo o no tienen fósforo. Pues son varias variables que están surgiendo, que tenemos que conversar para hacer el mapeo completo, porque me van a surgir más preguntas. Yo soy economista, no soy biólogo, pero variables económicas, impacto. Usted está preguntando por impacto económico, y el impacto económico me preocupó porque cuando el año pasado encontramos, encontramos dídimo en Río Serrano, ¿cuál fue la primera reacción? Cerremos el parque. Así porque viene el dídimo, horror, no sé si fue buena idea. Claro, fue lo natural para evitar escándalo público, pero ¿dónde estuvo el diálogo con la ciencia, con los empresarios, para con calma ver? Y evidentemente el dídimo va a seguir apareciendo porque hay variables que nosotros no manejamos. Así que un montón de preguntas, no sé quién la va a responder, si se pueden responder, si tenemos que pedirle más plata al gobierno regional, pero son muchas variables que todas implican muchas preguntas. Y lo otro es, y también se enojan mucho cuando le pregunto a mi colega acá del SECUA, ¿y se le puede dar un uso económico al dídimo? Y ponen cara de espanto. ¿Por qué no sembramos dídimo en los ríos y producimos? Me dicen, no se puede. Bueno, pero conversemos todas esas cosas, que veamos las diferentes variables. A eso me refería que
todo problema puede ser una oportunidad, depende de cómo lo manejemos. Bien, le agradecemos a Daniela por su exposición.